A veces, en el silencio más profundo, es donde nacen las batallas que realmente nos transforman. Tú que te sientes roto por dentro, ignorado por quienes amas o desplazado en tu propia vida, debes saber que no estás solo en esa lucha. El dolor, la soledad y la incertidumbre parecen desgarrar tu alma, pero en ese mismo silencio yace un poder inmenso. El estoicismo no es solo resistencia, es la llave para renacer desde las cenizas del sufrimiento. Es en ese silencio donde descubres que tu verdadera fuerza no proviene de las palabras o las acciones externas, sino de la calma interior que solo tú puedes cultivar. Porque en la quietud de tu espíritu, en la aceptación de lo que no puedes cambiar, se forja una fortaleza que nadie puede arrebatarte. Tú que estás en esa batalla silenciosa, debes recordar, cada herida, cada rechazo, cada momento de oscuridad, te prepara para un renacer más fuerte y consciente. La verdadera victoria no está en la lucha externa, sino en el control absoluto de tu mente y tu corazón en medio del silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una poderosa herramienta de transformación. En ese espacio de quietud, donde la mente se detiene y el corazón se calma, se revela la verdadera naturaleza de tu fuerza interior. Tú que has sido herido, rechazado o desplazado, debes entender que el silencio no es tu enemigo, es tu aliado más poderoso. Es allí, en la calma absoluta, donde se forja la resistencia que ninguna tormenta puede destruir. No huyas del silencio. No lo evites. En la aceptación plena de lo que no puedes cambiar, encuentras la clave para liberar tus cargas. La resistencia estoica no consiste en luchar contra el mundo, sino en aceptar con dignidad lo que está fuera de tu control. Y en esa aceptación, el silencio se convierte en tu refugio. Es el espacio donde el alma se reconcilia con la realidad, donde la mente se purifica y donde la verdadera fortaleza comienza a emerger. Porque el silencio te enseña que no necesitas gritar para ser fuerte. No necesitas responder a cada provocación y justificar cada dolor. La verdadera fortaleza reside en la serenidad con la que aceptas lo que no puede ser cambiado. En esa aceptación, descubres que el control no está en las circunstancias externas, sino en tu capacidad para gobernar tu interior. En el silencio, aprendes a escuchar la voz de tu verdadera esencia, esa que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. El silencio también revela la ilusión de que el mundo te debe algo. Tú no necesitas la aprobación de nadie para ser completo. Solo en la quietud aprendes que tu valor no depende de las palabras de otros, sino de la paz que cultivas en tu interior. La fortaleza real no se muestra en la lucha ruidosa, sino en la calma que mantienes cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Recuerda, en ese silencio, en esa aceptación, reside un poder que ni tú mismo imaginabas. Porque en la quietud, en la paz que nace de aceptar lo que no puedes cambiar, se forja un carácter inquebrantable. Y ese carácter, esa fortaleza, te acompañará más allá de cualquier tormenta. Porque el silencio no es tu derrota, es tu mayor victoria. En medio del caos emocional, cuando las olas de la ira, la tristeza o la desesperación amenazan con hundirte, ahí es donde se revela el verdadero poder del autocontrol. No es algo que se conquista de la noche a la mañana, sino una disciplina que se cultiva día tras día, momento a momento. Tú tienes en tus manos la capacidad de decidir quién eres en esos instantes de tormenta. Porque la emoción descontrolada no es más que una sombra que nubla tu juicio, una cadena que te ata a la vulnerabilidad y la pérdida de tu esencia. Recuerda siempre, tú no eres tus emociones. Eres el que las observa, el que puede decidir si se dejan gobernar o si las gobierna tú. La diferencia entre un débil y un fuerte radica en esa decisión. No permitas que la ira te consuma, que el miedo te paralice o que la tristeza te devore desde adentro. El autocontrol no es una negación de lo que sientes, sino una victoria sobre esas fuerzas que intentan desbordarte. Es la firmeza en medio de la tempestad, la calma que se mantiene firme cuando todo parece desmoronarse. Sé consciente de que el caos emocional es una prueba, no una condena. Cada reacción desmedida es una oportunidad perdida para fortalecer tu carácter. Cuando logras detenerte, respirar y escoger tu respuesta en lugar de dejarte llevar por la corriente, estás afirmando tu dominio sobre ti mismo. Estás diciendo al universo y a ti mismo, no soy esclavo de mis pasiones, soy su maestro. Y en esa declaración reside un poder inmenso.
El autocontrol, en esencia, es libertad. Es la libertad de decidir quién quieres ser en los momentos en que todo intenta convertirte en alguien más débil. No te dejes arrastrar por el impulso, porque en esa lucha silenciosa, en esa decisión de mantener la compostura, se construye un carácter que ni el tiempo ni la adversidad podrán quebrar. La verdadera fuerza no está en la fuerza física, sino en la capacidad de mantener la serenidad cuando todo parece desmoronarse. Recuerda que cada vez que eliges el autocontrol, estás fortaleciendo tu alma. Estás creando un escudo que te protege de ti mismo y de las circunstancias. Porque en ese control, en esa disciplina interior, reside la clave de tu poder. No permitas que las emociones te controlen, porque en esa derrota, en esa pérdida de control, se esconde la verdadera debilidad. Tú eres quien decide si el caos emocional te destruye o si te fortalece. Y tú, en ese instante, tienes la opción de elegir el poder sobre tu propia vida. El dolor, en su forma más pura, no es una señal de debilidad, sino una oportunidad disfrazada de dificultad. La verdadera resiliencia no significa evitar el sufrimiento, sino enfrentarlo con la certeza de que en cada herida yace una lección que puede forjar tu carácter. Tú que has enfrentado pérdidas, rechazos o heridas profundas, debes saber que esas experiencias no están destinadas a destruirte, sino a convertirte en alguien más fuerte, más sabio. La diferencia entre un ser vulnerable y un alma invencible radica en la capacidad de transformar ese dolor en una fuente de aprendizaje. Recuerda, el estoicismo no niega el sufrimiento, sino que lo acepta con dignidad y lo usa como combustible para crecer. Sé como el roble que, ante la tormenta, no se doble, sino que se fortalece. Cada dificultad que atraviesas, cada lágrima que derramas, es una semilla que, si la cultivas con sabiduría y paciencia, dará frutos de experiencia y comprensión. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la maestría en convertir ese dolor en sabiduría profunda. No permitas que el sufrimiento te defina como víctima. Tú tienes el poder de elegir qué significado darle a tus heridas. La resiliencia estoica te enseña a aceptar la realidad tal cual es, sin quejas ni resistencia inútil, y a responder desde la calma y la claridad. En esa aceptación, descubres que tu verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en aprender a convivir con él y a extraer de esa convivencia una enseñanza que te impulse hacia adelante. Cada vez que logras convertir el sufrimiento en sabiduría, estás elevando tu espíritu por encima de las circunstancias. La adversidad deja de ser un enemigo y se transforma en un maestro. No hay mayor poder que la capacidad de transformar el dolor en un paso más hacia tu crecimiento interior. Porque en esa transformación reside la verdadera resiliencia, la capacidad de levantarte, aprender y seguir adelante, más sabio y más fuerte que antes. Recuerda que las heridas del alma son las que más enseñan, siempre y cuando tengas la valentía de enfrentarlas. Tú puedes convertir cada lágrima en una fuente de luz, cada caída en un escalón hacia la grandeza. La resiliencia estoica no solo te ayuda a sobrevivir, sino a renacer con una fuerza renovada, a convertir el sufrimiento en tu mayor maestro. Y en ese proceso, descubres que el poder más grande reside en tu interior, en tu capacidad de transformar la adversidad en tu mayor victoria. El desapego no es una renuncia débil, sino una declaración de fortaleza. Es la libertad que nace de entender que nada en este mundo, ni siquiera las personas que amamos, nos pertenece verdaderamente. Tú que has sentido el peso de las expectativas, las pérdidas o las ataduras emocionales, debes saber que la verdadera libertad se encuentra en soltar. En soltar sin miedo, sin resistencia, sin quejas. Porque aferrarse a lo externo es como aferrarse a la arena, siempre se escapa entre los dedos. Pero soltar con dignidad, eso sí, es un acto de poder soberano. Recuerda siempre, el apego nos ata a las cadenas del sufrimiento. Nos hace esclavos de las circunstancias, dependientes de lo que no podemos controlar. El estoicismo nos invita a liberarnos, no a través de la negación, sino mediante la aceptación consciente de que nada ni nadie puede completar nuestro ser. La verdadera libertad no está en tener, sino en ser. En ser suficiente, en ser completo, en ser dueño de nuestra paz interior, sin importar lo que suceda afuera. El desapego no significa indiferencia. Significa que tu valor, tu paz y tu equilibrio no dependen de las circunstancias externas ni de las personas que te rodean.
Tú tienes el control de tu interior y en esa autonomía reside tu mayor poder. La libertad auténtica está en la capacidad de amar sin poseer, de disfrutar sin ataduras, de aceptar sin aferrarse. Porque quien ama verdaderamente, ama desde la libertad, no desde la dependencia. Y esa libertad es un escudo invencible que ningún viento de la vida puede quebrar. Cada vez que sueltas lo que no puedes cambiar, estás afirmando tu soberanía sobre ti mismo. Estás diciendo al universo y a tu alma, no necesito nada más para ser completo. Ese acto de liberación te llena de una paz que ningún bien material ni ninguna aprobación externa puede ofrecerte. Es en el desapego donde descubres que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la libertad que nace de la aceptación consciente. Y en esa libertad, en esa capacidad de soltar, reside una fuerza que trasciende las circunstancias. Porque cuando aprendes a desprenderte, descubres que nunca has sido esclavo de nada, solo has olvidado que tu poder más grande siempre ha estado en tu interior. Tú puedes elegir seguir aferrado al dolor, a las heridas o a las expectativas, o puedes decidir liberarte y caminar con la frente en alto, sin cadenas, con la paz de quien sabe que nada externo puede quitarle su serenidad. La adversidad no es un enemigo, sino un escultor que moldea el carácter de los verdaderos guerreros. Cada golpe, cada caída, cada momento en el que sientes que todo se desmorona, son las piedras angulares sobre las que puedes levantar un espíritu inquebrantable. Tú que has enfrentado dificultades, que has sentido el peso del rechazo o la desesperanza, debes entender que esas pruebas no te definen para la derrota, sino para la grandeza. Porque en el crisol del sufrimiento se forja la fortaleza que ninguna tormenta podrá quebrar. Recuerda que un carácter fuerte no es aquel que evita la tormenta, sino aquel que aprende a navegar en ella con serenidad y determinación. La adversidad no busca destruirte, sino revelar quién realmente eres. Cada dificultad es una oportunidad para demostrar tu campo, para fortalecer tu voluntad y reafirmar tu propósito. La verdadera resistencia no reside en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de sanarlas y seguir adelante con un corazón más sabio y más firme. Construir un carácter inquebrantable requiere que aceptes que el dolor y el sufrimiento son parte del camino, no obstáculos que te detienen. Son los maestros que te enseñan a valorar la paciencia, la perseverancia y la humildad. Cuando aprendes a abrazar la adversidad en lugar de huir de ella, descubres que tu fuerza interior crece exponencialmente. Porque las heridas que no matan, fortalecen. No hay mayor prueba de un espíritu fortalecido que su capacidad para levantarse después de cada caída, más sabio, más decidido. Tú no eres tus fracasos, sino la suma de tus respuestas a ellos. La adversidad, si la enfrentas con valor y claridad, es la forja en la que se construyen los corazones verdaderamente grandes. La historia está llena de ejemplos, aquellos que, ante la tormenta, no se doblegaron, sino que se levantaron y siguieron luchando. Porque en esa capacidad de levantarse, en ese acto de resistencia consciente, reside la esencia del carácter inquebrantable. Cada día que decides seguir adelante, a pesar del dolor y la incertidumbre, estás escribiendo tu propia historia de fortaleza. Tú tienes el poder de convertir la adversidad en tu mayor aliada, en la chispa que enciende tu espíritu y en la prueba definitiva de tu temple. La grandeza no es la ausencia de heridas, sino la voluntad de seguir levantándose, una y otra vez, con la mirada fija en el horizonte. Recuerda siempre, el verdadero poder no reside en las palabras, ni en las circunstancias externas, sino en la fortaleza que cultivas en tu interior en cada silencio. Cada batalla silenciosa te fortalece, te prepara y te transforma en alguien que no teme a la tormenta, sino que la atraviesa con serenidad y determinación. Es en la introspección, en la disciplina de tu mente y en la aceptación de lo que no puedes cambiar, donde resides tu mayor fuerza. No permitas que la superficialidad te distraiga de ese poder profundo que solo tú puedes despertar. La verdadera victoria está en mantener el control, en convertir cada dolor en sabiduría, y en construir un carácter que ningún viento pueda doblegar. Ahora, enfócate en ti, en tu crecimiento, en tu autocontrol. Porque solo aquel que domina su interior puede conquistar el mundo sin hacer ruido. La historia la escriben aquellos que aprenden en silencio, que se levantan en silencio y que, en silencio, se convierten en leyenda.